That's very good. Gracias. Romans 6:14 is a very important verse in this context of the book of Romans. Este capítulo, Romanos 6:14 es bien importante en el contexto del libro de Romanos. In Romans chapters 6, 7, and 8, it talks about the Christian life in Christ as a life of sanctification and victory. En Romanos capítulo 6, 7 al 8 nos habla de la vida del creyente en la santificación, mi vida y la victoria. At the beginning of chapter 6, Paul asks a question. En el capítulo 6, comienzo, Pablo hace una pregunta. It's actually three questions that he asks there. En realidad hace tres preguntas. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein, in sin? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? It talks about the change that God expects in our lives after he has saved us by his grace. Esto habla del cambio que Dios espera en nosotros una vez hemos sido salvos. We have been forgiven. We have been justified. Ya Pablo ha dicho que hemos sido perdonados, hemos sido justificados. We have been redeemed by what Christ did for us on the cross. Hemos sido redimidos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. We had sinned against God and we deserved condemnation, but God saved us. Pecamos contra Dios, pero Cristo nos ha salvado, aunque merecíamos la condenación. And now we are not to continue in sin. Y ahora como creyentes ya no debemos continuar en el pecado. Continue means to go on and on and on. Continuar implica que lo sigamos haciendo como antes lo hacíamos. And we must not go on and on and on in sin. Y ya no debemos de continuar una y otra vez en el pecado. And in these verses of chapter 6, it tells us why. Y en estos capítulo 6 nos dice por qué. For example, verse 3 says, we were baptized into Jesus. El versículo 3 dice, porque hemos sido bautizados en Cristo. That means we have been identified with him completely. Y eso habla de que hemos sido identificados con Cristo completamente. Now, this was a work of the Holy Spirit when he saved you. Ahora, esa es una obra del Espíritu Santo cuando nos salvó. When the Holy Spirit regenerated you, he indwelt you, and he baptized you into Christ. Cuando el Espíritu Santo nos salvó también, Él nos bautizó y nos regeneró en Cristo Jesús. So the Holy Spirit has made this complete connection Así es de que el Espíritu Santo of ourselves with Christ. ha hecho esta conexión entre nosotros con Cristo. We are completely identified with Christ in his death. Él nos ha completamente identificado con Cristo en su muerte. That's in verse 3. Eso es lo que habla el versículo 3. So therefore we should not continue in sin. Por eso es que no debemos de continuar en el pecado. We have also been identified with Christ in his resurrection.
También hemos sido identificados con Cristo en su resurrección. Now, our actual resurrection is still future. Ahora nuestra resurrección todavía está pendiente al futuro. But in Christ, we are alive in him. We are raised with him. Pero en Cristo ya tenemos vida en Él, ya hemos sido levantados en Él. And therefore, we are to walk in newness of life. Y por eso es que debemos de andar en novedad de vida. This talks about the new man, Y esto habla del hombre nuevo, who I am in Christ. en quien ahora soy en Cristo. The old man is who I was in Adam. El hombre viejo era el que yo era en Adán. He speaks about Adam in chapter 5. Acaba de terminar de hablar de Adán en el capítulo 5. And the condemnation that came upon all men because Adam sinned and we sinned in Adam. Y la condenación que vino a todos los hombres porque Adán murió y nosotros hemos pecado en Adán. And so condemnation came upon all men and also death. Así de que la condenación vino a todos los hombres y también la muerte. But now, in Christ, we can live a new life. Ahora en Cristo podemos vivir una vida nueva. A life that we could never live before. Una vida que nunca la podíamos haber vivido antes. I've said this before, the Christian life is not simply reformation. Y lo dije antes, la vida cristiana no es simplemente una reformación. It's not simply me trying to live a better life. No es solo decir, bueno, ahora voy a vivir una vida mejor. It's Christ living in you, Christ living in Es me. Cristo viviendo en usted, viviendo en mí. And he said, without me, you can do nothing. Y él dijo, sin mí nada podéis hacer. That's in John chapter 15. Y eso habla de Juan capítulo 15. He goes on to talk about things having to do with our present condition and as well our future expectation. Y también sigue hablando de nuestra condición presente y nuestra esperanza futura. Look at verses 5 and 6. Note versículos 5 y 6. If we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. The first part of verse 5 is talking about our baptism by the Spirit into Christ and his death. En la primera parte del versículo 5 habla de que hemos sido bautizados en Cristo en su muerte. We were buried with him. Fuimos bautizados y sepultados con él. But that's because of what the Spirit did by baptizing us into Christ when we were saved. Y eso habla de lo que el Espíritu hizo en bautizarnos en Cristo cuando fuimos salvos. Verse 5 also talks about something in the future. También versículo 5 habla de algo del futuro. It says we shall be also in the likeness of his resurrection. También habla así, también lo seremos en la de su resurrección. Now we saw that in 1 John chapter 3. Ya vimos primera As he is. Seremos como él es. We shall be like him. Seremos como él. I wrote that. Hablamos de eso. Refers to this. We looked at these verses in Philippians chapter 3. También hablamos en Filipenses capítulo 3. That Christ will change our body and fashion it like unto
his glorious body. y nos cambiará esos cuerpos mortales a la gloria de su cuerpo. When you got saved, your body didn't change. Cuando fuimos salvos, nuestro cuerpo no cambió, Right? Except for the fact that the Spirit of God moved in. excepto por el hecho de que el Espíritu Santo vino a vivir allí. And this body that you have now is the temple of the Holy Spirit. Y el cuerpo que ahora tenemos es el templo del Espíritu Santo. Remember 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Recuerda 1 Corintios 6:19. That's this body now. Ese es el cuerpo que tenemos ahora. So he says that the body of sin might be destroyed or brought to an end. Y también habla así como el cuerpo sea destruido o traído a un final. Now, Christ is going to transform our bodies. He's going to change them completely. Ahora Cristo va a transformar nuestro cuerpo un día completamente And we will be like him. y seremos como Él. Now, verse 6 speaks about something we need to know. El versículo 6 habla de algo que debemos saber o conocer. The old man is crucified. El viejo hombre ha sido crucificado. God regenerated you, but your old man, what you were in Adam, was crucified, put to death. Y habla aquí que Cristo nos regeneró, pero el viejo hombre fue puesto a la muerte en Cristo. However, we still have this body, and in this body is the sinful flesh. Y por otro lado, tenemos todavía este cuerpo en el cual todavía está esa carne pecaminosa. But we can have victory Pero podemos tener victoria, because now we have the Holy Spirit in us. porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. We have Christ in us. Tenemos a Cristo en nosotros. Paul said, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Ahora, Pablo dijo, ¿verdad? Ahora estoy crucificado en Cristo y la vida que ahora vivo no la vivo yo, sino Cristo en mí. Now, before I was saved, I served sin. Ahora, antes que fuese salvo, yo servía al pecado. Sin wants to be a king. El pecado quiere ser el rey en nuestra vida. It wants to be the Lord in your life. Quiere ser el Señor de nuestra vida. It wants you to obey Él quiere que le obedezcamos sin. para obedecer al pecado. But at the end of verse 6, it says, henceforth, we should not serve sin. La última parte del versículo 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. He goes on and he talks about how we are now freed from sin because we are alive in Christ. Y sigue diciendo, ahora podemos escapar del pecado porque tenemos vida en Cristo. Because of the victory that Jesus had over sin and death, he now lives unto God, and we should live unto God also. Ahora porque hemos vivido para Dios, ahora podemos vivir para Cristo también. So in chapter 6, verse 11, he says, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Versículo 11 explica, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. And he goes on then to describe how we should resist sin and yield ourselves to God. Y aquí está hablando cómo es que podemos ahora vencer el pecado y someternos a Dios. Verse 12 says, let not sin or rule like a king reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof.
Dice aquí no reine, o sea, la idea pues de un rey en nosotros, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. This is the battle that Paul speaks about in chapter 7. We looked at that a week or two ago. Es de la batalla de la cual Pablo habla en el capítulo 7. We saw where Peter says, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Y hay otro pasaje que habla, dice, apartémonos de esa vida pecaminosa que pelea contra el alma. Paul says in chapter 5 of Galatians that sin, the flesh and the spirit are contrary one to another within you. Y habla en Gálatas 5 también que la carne y el espíritu están contrarios y siempre están peleando dentro de nosotros. So every one of us still has this battle that Y takes cada, place within us. y cada uno de nosotros tenemos esa batalla interna. This is the greatest hindrance to your growth. Y esto probablemente sea el enemigo más grande para que nos evita crecer. We'll look at another passage of scripture at another time, but earlier today I was reviewing something in the book of James. Quizá lo sigamos viendo eso en futuro, pero hoy yo estaba estudiando el libro de Santiago. And I saw how that process that takes place with temptation and then sin is through our own lust. Pero la Biblia habla también ahí que cuando nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Now we know that we face other enemies in the Christian life. Ahora sabemos que tenemos otros enemigos en nuestra vida cristiana. I don't mean by that flesh and blood. Y cuando estoy hablando de la carne, no estoy hablando de carne material y sangre. We're basically talking about the devil and the world. Y también estamos hablando de los enemigos del el diablo y el mundo. Satan is called the tempter. Satanás, por ejemplo, es llamado el tentador. He is thoroughly evil and wicked. Él es completamente malvado y pecador. He is the enemy of our souls. He is the adversary against God. Él es el enemigo de nuestras almas y el enemigo de Dios. We even read about what is going to happen to him at the end. Y aún hemos leído y qué va a pasar con él al final que está en Apocalipsis. And he will be cast into the lake of fire. Y él será echado al lago de fuego. Jesus even said the lake of fire is prepared for the devil and his angels. Incluso Cristo dijo que el lago de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. But Satan can only appeal to you through your flesh. Pero el diablo solo puede apelar a nosotros a través de nuestra carne. It is also true of the world. También es cierto del mundo. And Jesus referred to Satan as the prince or the ruler of this world. Y Cristo se refirió a Satanás como el príncipe de este And the mundo. world can only appeal to you through your flesh. Y el mundo también tiene la entrada hacia nosotros a través de nuestra carne. Now, the result of this simply means every time we sin, we are responsible for our sin and we must confess our sin. Y el fin de esto es que es importante entender que cada vez que pecamos, nadie más es responsable por nuestro pecado, pero nosotros. But in Romans chapter 6, it's talking about victory. Pero en realidad en Romanos 6 está hablando de nuestra victoria. That we can present our bodies, our members to God
for righteousness. Y Dios nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos a Dios para la justicia. Prior to salvation, we presented our bodies, our members, to sin for unrighteousness. Y antes de ser salvos, presentábamos sus cuerpos al pecado y a la iniquidad. But in salvation, we have been made free from sin. Y en la salvación ahora Dios nos ha nos ha liberado del pecado. So that now we can be servants of righteousness. Y ahora podemos ser siervos de la justicia. It doesn't mean we're going to be perfect. Y no quiere decir que vayamos a ser perfectos. We're not there yet. No estamos ahí todavía. We will only get there when Christ comes and transforms us completely. Llegaremos ahí cuando Cristo venga y nos transforme completamente. Hebrews chapter 12, verse 2 says that we are unto Jesus, author and finisher of our faith. En Hebreos 12 habla de que pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. He will bring it to completion, Él terminará la obra que ha empezado to the final goal. para llevarnos a la meta final. Meanwhile, we press toward the mark. Mientras tanto, debemos estar enfocados hacia la meta. So all of that is in chapter 6, verses 1 through 13. Así es de que hemos estado hablando del capítulo 6, del 1 al 13. And verse 14, our memory verse, summarizes that whole thing. Y el versículo 14 sumariza todo el asunto. It says, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. So first of all, it talks about our freedom, the victory, the potential that we have for victory over sin in our mortal body. Habla aquí del poder o potencia que tenemos ahora aún para vencer el pecado de nuestro cuerpo. Paul calls this the body of sin. Sin dwells in this body. Y Pablo aquí le llama el cuerpo del pecado. This is a mortal body. Y este es nuestro cuerpo mortal. But we're going to be changed and we will have incorruptible and immortal bodies. Pero la Biblia habla que un día vamos a cambiar y vamos a tener cuerpos inmortales e incorruptos. And that blessed hope is a motivation to grow in our spiritual lives. Y esa gran esperanza que tenemos nos debe motivar a seguir cambiando hacia Cristo. So he says, sin shall not have dominion over you. Así es de que la Biblia dice, el pecado no tendrá dominio sobre ti. Now, I think that this is also because of the Holy Spirit. Así es de que esto es obra también del Espíritu Santo. In this whole section of the book of Romans, it talks about sin in chapter 6. It talks about the law in chapter 7. And it talks about the Holy Spirit in chapter 8. En todo esto, capítulo 6 habla del pecado, capítulo 7 habla de la ley, pero capítulo 8 habla del Espíritu. So he says here, sin shall not have dominion over you. Así es de que capítulo 6 nos habla que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. The Holy Spirit will not leave you alone to continue in sin. El Espíritu Santo no nos dejará solos ahora, solo para que vivamos una vida de pecado. He is going to convict you. Él nos va a dar convicción. He will work in you to bring you to sorrow and godly repentance.
Él, si pecamos, Él nos traerá dolor hacia ese pecado y nos traerá el arrepentimiento. This is absolutely essential to spiritual growth. Y esto es esencial para que crezcamos en nuestra vida espiritual. Because it is unconfessed sin that will get you in bigger trouble. Porque el pecado no confesado es el que nos lleva a un problema más grande. James says, sin, when it is finished, brings forth death. Santiago dice, cuando cometemos el pecado, trae como fruto la muerte. About 2 weeks ago, we looked at Hebrews chapter 12 and the work of the Father who will chasten us. Hace un par de semanas mirábamos en Hebreos 12 cómo es de que Dios también castiga y disciplina a And he aquellos does that to grow us and to reestablish our relationship with him. y lo hace para ayudarnos a crecer y restablecer nuestra relación con Él. We looked at some of those verses in Hebrews chapter 12. Y eso lo vemos también en Hebreos capítulo 12. The born again child of God, when he sins, he has an advocate with the Father, the Lord Jesus Christ. El Hijo de Dios, cuando peca, ahora tiene un abogado hacia el Padre, que es el Señor Jesucristo. The believer has the Comforter, the Holy Spirit, who will convict us. El creyente ahora tiene también esa obra del Espíritu Santo que nos da convicción, nos redarguye cuando pecamos. We see times when the disciples, the main disciples of Jesus, said some wrong things or did some wrong things, and Jesus rebuked them. He chastened them. En más de una ocasión vemos cómo los discípulos de Jesús cometieron algunos errores y Jesús trató con ellos. He convicted them. He corrected them. Él los corrigió, los corrigió, les dio convicción hacia eso. And Jesus told those men, he said, I'm going to go to the Father, but I'm going to send you the Holy Spirit, the Comforter, and he will be a comforter to you just like I was. Y antes de irse, Jesús les dice a sus discípulos, mira, yo me voy a ir al Padre, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, alguien igual que yo, que les va a estar enseñando y tratando con ustedes tal como yo lo he hecho. And Jesus even told his disciples in John 14, this is better for you. Y Jesús aún les dijo a sus discípulos, aún será mejor para vosotros. Because you're not always going to be together, and I'm not going to be there to take care of you. Porque no siempre van a estar juntos, no siempre voy a estar yo ahí para cuidarlos. I am sending you out into the world. Yo les estoy enviando a ustedes hacia el mundo. And my spirit will be in you, and he's been with you, he will be in you. Y el Espíritu Santo ha estado con ustedes y estará con ustedes. And he is going to teach you, and he is going to witness with you. He is going to show you more things. He is going to glorify me. Y Él les va a enseñar a ustedes, va a estar con ustedes y les va a mostrar aún más cosas y me glorificará a mí. All of this is in John chapters 14, 15, and 16. Y todo esto está en Juan 14, 15 y 16. And when was that? ¿Y cuándo fue eso? That was the night before Jesus went to the cross. Y eso fue la noche antes que Jesús fuera hacia la cruz. So verse 14 says, sin shall not have dominion over you. Así de que regresando a Romanos 6:14 habla de que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. And he says, first of all, for you are not under the law. Y luego dice, en primer lugar, porque no estáis bajo la ley. We are no longer under the law for its rituals, feasts, and other dietary requirements. We are not under the law.
Ya no estamos bajo la ley por los ritos que se hacían, dietas y otros asuntos que trataba con la ley en el Antiguo Testamento. Now God has instituted for us, in part, the new covenant. Ahora en Cristo tenemos un nuevo pacto And we partake in that promise in Christ by the gospel. y hemos venido a tener sus promesas por medio del Evangelio. We don't, in the new covenant, we as the church do not replace Israel. We partake. En el nuevo pacto nosotros no tomamos el lugar de no tomamos el lugar de Israel, ahora somos parte. But in the new covenant, God promises that I will remember your sin no more. Pero en el Nuevo Testamento nos habla de que también ya no recordará nuestros pecados. And the new covenant was promised as a replacement for the old covenant or the law. Y el Nuevo Testamento tomó el lugar de la ley. Law was given as a stewardship for the people of Israel to live under the sovereign authority of God. La ley fue dada al pueblo de Israel para que vivieran sobre la soberanía de Dios. The law was given in order to be like a teacher to bring people to Christ. La ley fue dada como un maestro o como un ayo para llevarnos a Cristo. The Apostle Paul talks about that in Galatians chapter 3. Incluso el apóstol Pablo habla de ese ayo en Gálatas capítulo 3. The law was given in order to show us that we are sinners. La ley fue dada para mostrarnos que somos pecadores. In fact, we see that back here in Romans in chapter 3. De hecho, lo vemos en Romanos capítulo 3. Look at verses 19 and 20. Romanos 3, 19 al 20. He says in verse 19, chapter 3, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law shall there no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que now, there are many principles in the law which are brought into the new covenant, such as God says, be holy, therefore we are to be holy. Ya que por las obras de la ley dice, ningún ser humano será justificado delante de él, por cuanto por medio de la ley es el conocimiento del pecado. So back in chapter 6, verse 14, así que regresando a capítulo 6, 14, sin will not have dominion, number one, because you are not under the law. Bueno, nos dice que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. Número uno, ¿por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Okay, I'm not under the law, but I am under grace. Ya no estoy bajo la ley, pero ahora estoy bajo la gracia. You know, I have heard people say from time to time, I can do anything I want because I'm not under the law. Hay gente que equivocadamente dice, yo puedo hacer lo que yo quiera porque ya no estoy bajo la ley. And what I say to them, if I can, is yes, but you are under grace, and grace raises the standard. Y lo que en ocasiones he dicho es, sí, ya no estás bajo la ley, pero ahora estás bajo la gracia. Y en la gracia aún los requerimientos son aún más grandes. And it removes your excuses. Y en realidad remueve todas tus excusas.
So we are not under the law, but we are under grace. Ya no estamos bajo la Gives ley, us estamos bajo Grace gracia. is God's provision that enables us to have victory over sin and to serve God in righteousness. Y a través de la gracia de Dios es que podemos servirle ahora a Dios en justicia. So this is a great verse. Romans chapter 6, verse 14. Así es de que este versículo es una columna en todo esto. Tells us we can have victory over sin by the Spirit and His Word. También nos habla cómo podemos tener victoria sobre el pecado por su espíritu y su palabra. We are not under the law, but we are under grace. Recuerden, no estamos bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Titus chapter 2, verse 11 says, grace teaches us that denying ungodliness and worldly lust, we should live righteously and soberly in this present world. Dice aquí, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. See, what we're talking about here are God's provisions for our growth. Y aquí habla de la provisión de Dios para nuestro crecimiento. He has given us His Spirit. Él nos ha dado de su espíritu, He has given us His Word. nos ha dado su palabra, He has given us His promises. nos ha dado su palabra, sus promesas, He has given us His love by the Spirit. nos ha dado su amor por su espíritu And He teaches us to love. y nos ha enseñado también a amar, He has given us power, nos ha dado de su poder even the same power by which He raised Jesus from the dead. y aún habla del mismo poder que Él resucitó a Cristo de entre los muertos And He has given us grace. y nos ha dado de su gracia. Now turn to James chapter 4. Ahora vayamos a Santiago capítulo 4. I'm still looking at that list of God's provisions. Todavía estoy viendo en las provisiones que Dios nos ha dado. It's there in your notes. Está en sus notas. James chapter 4. Santiago capítulo 4. Let's just start at verse 1. Let's go through some of these verses simply to see the provision of God's grace, even though we face the internal battle and we face the devil and the world over which he controls. Vamos a ver esos versículos pensando en el hecho de que Dios nos ha dado de su gracia a pesar de la batalla que tenemos con nuestra carne, el diablo y el mundo. Let me just give you a little more definition for the term world when we speak of it this way. Solo déjenme darle un poquito más de definición cuando hablamos del mundo. John speaks of it that way. Love not the world. La Biblia dice, In the world. no améis al mundo. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. All right. Now, Ahora, the term world is kind of a simple word, actually. el término mundo en realidad es una palabra un poco simple. It comes from the Greek word cosmos. Viene de la palabra griega que se llama cosmos. You know, and that word has been used to describe the whole universe, the cosmos. En ese sentido habla para describir todo el universo, cosmos. The idea behind the word cosmos in the Greek is attraction. Y la idea atrás de esta palabra tiene la idea de atracción. And especially an appealing attraction. Y está hablando de una atracción que atrae. For example, the Bible talks about this. You can look into the skies at night
and see the glory of God. Por ejemplo, la Biblia puedes ver las estrellas en la noche y ver la gloria de Dios. On a clear night, when you see all the stars, En una noche clara, God. que ves las estrellas, ver la gloria de Dios. Psalm 19 says, the heavens declare the glory of God. En Salmo 19 habla que los cielos anuncian la gloria de Dios. It proves his existence and his majesty, his power, Habla y his muestra design. su majestad, su diseño, su poder. It shows his control over all Habla things. de su control sobre nosotros It declares the glory of God. y declara la gloria de Dios. And in that sense, very positive. It's a beautiful thing. Y en ese sentido es muy positivo, es hermoso. Right? Sometimes the term world refers to all the people of the world. Muchas veces la palabra mundo se refiere a todas las personas del mundo. For example, John 3:16. Por ejemplo, Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. We know it's talking about people because it goes on to say that whosoever believeth in him, should not perish, but have everlasting life. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So when it says God loves the world, that's one sense for the term world. Bueno, y Dios dice amó al mundo, es una otra manera para decir el término In mundo. that sense, the world is the object of his love. Y en ese sentido, el mundo es el objeto de su amor. Then the same biblical author, John the Apostle, wrote, love not the world, neither the things that are in the world. Y luego en el mismo apóstol escribe más adelante, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. And if he says, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Y luego agregó, ¿verdad? Y si alguien ama al mundo, el amor del Padre. It's like Jesus said, you cannot serve two masters. Es como Cristo diciendo, no puedes servir a dos You señores. can't serve me and money. Y Cristo dijo, no me puedes servir a mí al dinero. And John says, you can't love the Father and love the world at the same time. Y Juan dijo, no puedes servir al Padre y también amar al mundo al mismo tiempo. There, the term world is clearly negative. It's in a bad sense. Entonces, Juan está presentando el término del mundo como algo negativo. So in a bad sense, the world is Satan's system established to appeal to you and distract you from the things of God. Entonces, en un sentido, el mundo es ese sentido en el cual te atrae a ti, el diablo usa para distraerte a ti, desviarte de la fidelidad a Dios. And he will use different things in the world. Y el diablo usará diferentes cosas en el mundo. Like fame. Some people seek fame. They want to be famous. Por ejemplo, la fama. Or they want to be rich. O las riquezas. Or they want to be rich and famous. O algunos quieren ser ricos y famosos. Right? Or they want the pleasures of this world. O también muchos quieren los placeres de este mundo. To consume them on themselves. Para consumirse ellos a sí mismos. Whose pleasure should we seek? ¿A qué placeres debemos travel through this world? Así como viajamos por este mundo? We should seek the pleasure of God. Debemos de buscar el placer de Dios. The world will use music to appeal to us, to have sensual thoughts. El mundo usa la música para apelar a los sentimientos humanos. But God also uses music to edify us. Pero también Dios usa música para edificarnos y atraernos a There's a difference between the music that brings joy to God and the music that is a danger to the Christian. Y hay una diferencia entre la música que edifica tu alma y la música que se convierte en un peligro para tu alma.
I say that because some people really get addicted to the world's music. Lo digo porque a muchos cristianos dice, soy cristiano, pero oigo música mundana. And it's hard to escape from it. Y aquellos que aman la música del mundo les afecta su vida espiritual y les cuesta escaparse de eso. You go to a store to buy some things, they have music playing. Vas a una tienda y tienen música ahí tocando. Now, it's not always bad music, No siempre es música mala. but music is all around us almost all the time. Y te pones a pensar, la música está siempre alrededor, te subes a un bus o algo. Y And we should use music to glorify God and give him pleasure. Pero nosotros debemos de usar la música para glorificar a Dios y darle a él placer. And we should use music to encourage and edify one another. Y debemos usar la música también para edificarnos y animarnos unos a otros. Music is a very important area. La música debe ser una área muy importante. All right, well, that's a little extra right there. So En realidad me dejé llevar y les di algo extra ahí. now James chapter 4, Ahora, Santiago capítulo 4, he talks about your lusts that war in your members in verse 1. y habla aquí de la mundanalidad que pelea en nuestros miembros, aquí en versículo 1. He says, from where come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lusts that war in your members? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? And we've seen this many times now, this war. Ahora vemos constantemente esta batalla en nosotros. There's a war and it can hinder your spiritual growth. Y si no peleamos esta batalla, nos puede hacer mucho daño en nuestro desarrollo espiritual. It's why we must press toward the mark. Y por eso es que siempre debemos estar presionando hacia It requires dedication and diligence. y requiere dedicación e inteligencia. It requires a renewal of effort Y after we've gone astray. requiere también una fuerza, esfuerzo personal. De lo contrario, uno se desvía. The word press means has energy, it has desire, you're doing this on purpose, not by accident. La idea de que me mantengo o me enfoco hacia la meta tiene la idea de un enfoque personal, una convicción que yo sé hacia dónde me tengo que dirigir. Let me ask you a question tonight. Déjeme hacerle una pregunta esta noche. Do you really want to grow in Christ? ¿Realmente quieres crecer en Cristo? Because it's not going to be real easy. Porque en realidad si quieres crecer no va a ser fácil. There are forces at work against you. Hay fuerzas del enemigo batallando y trabajando en contra tuya. And the most sinister, the most deceptive force against you is your own lust, your own flesh. Y la fuerza más fuerte que tenemos es nuestra propia carne. So I ask you again, do you really want to grow? Because it's going to take diligence and effort on your part by the Spirit. Les pregunto una vez más, ¿realmente quieres crecer en Cristo? Porque tomará diligencia y trabajo, obviamente por el Espíritu Santo. It's not always going to be easy. No siempre es fácil esto. Especially when you face a temptation. Especialmente cuando estás batallando una tentación. And when you are drawn away by your own lust. Y cuando estás siendo afectado por tu propia iniquidad. O You're going to have to press toward the mark.
Y en eso tienes que sacudirte y seguir hacia la meta. Now, this is what God wants, Y eso es lo que Dios quiere. and God will enable. Y Dios te dará la gracia y el poder para hacerlo. Philippians chapter 2, verse 13 says, it's God who works in you both to will and to do of his good pleasure. Y en Gálatas capítulo, Did Colosenses, I say it's Philippians? Philippians, right? Philippians chapter 2, verse 13. Ajá. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Now, let's go back to James chapter 4. Ahora regresemos otra vez a Santiago capítulo 4 He talks about lust again in verse 2. y sigue hablando aquí en el versículo 2 And prayerlessness, not praying. y luego también habla de la codicia y también habla de una actitud en la cual no se ora. Of course, people who are giving into their lusts, they confess not to be praying and asking for things. Obviamente las personas que solo están amando este mundo y las cosas de este mundo, pues muchos de ellos aseguran, pues no les importa ni siquiera orar, ¿no? See, in these verses, he talks about your lusts. Y en esos versículos se está hablando de esa manera, esas pasiones. Verses 1 through 3, it's your lusts. Y habla también aquí de nuestras pasiones. Your lusts war inside you. Nuestras pasiones trabajan internamente. Your lusts demand satisfaction. Nuestras pasiones demandan ser satisfechas. And you want to consume things on your lusts. Y hay cosas que vas a To querer. consume things. Y hay unas cosas que vas a querer consumir por esas pasiones. The lust is never satisfied. Y las pasiones nunca están satisfechas. It always demands more. Siempre va a demandar más. And it will demand more than you thought or expected to give it. Y demandarán mucho más de lo que tú piensas o pensabas que iba a suceder. This is the biggest hindrance that you and I face in our Christian lives and our growth. Esta es una gran batalla que todo cristiano tiene que batallar y si no lo haces va a afectar y Your destruir. lusts are your biggest problem. El mundo y las pasiones a este mundo es un gran problema. My lusts are my biggest problem. Y mis pasiones son mis propios peores problemas. Then it goes on and talks about the world. Y luego sigue hablando del mundo. Verse 4. Versículo 4. The adulterers and adulteresses. That speaks about people who are spiritually unfaithful to God. Aquí habla o almas adúlteras y habla de personas que son infieles a Dios. Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. That sounds very serious. Esto es muy serio. It is very serious. Es bien serio. It should make us think. Y es para pensarlo, ¿no? Am I more desirous of friendship with the world than my personal relationship with God? Prefiero yo satisfacer mis pasiones mundanas que buscar yo una amistad más cercana con Dios. Am I willing to risk my walk with God for this world? ¿Estoy dispuesto a arriesgar mi vida espiritual con Dios por el amor a este mundo? Then he goes on and he talks about the lust again Y luego within sí, us.
y sigue hablando otra vez de las pasiones. Now, verse 5 is a difficult verse to interpret. Ahora, versículo 5 es un versículo difícil de interpretar. And I did look at your Spanish version. Y vi la versión en español también. And the Spanish version takes and emphasizes one particular interpretation of what James wrote. Here. Y en español me llamó la atención una interpretación de la cual Santiago escribió. And actually, both interpretations are doctrinally true. Incluso ambas interpretaciones son doctrinalmente correctas. Now, you know, and this is important to spiritual growth, and that is our study of the scriptures. Y esto es bien importante para que crezcamos en el Señor y tiene que ver con estudiar y evaluar, pensar. I mean, the Word of God is necessary for our spiritual growth, so our interpretation of the Word of God also requires true diligence. Y si decimos que la Biblia es necesaria para crecer, también a la hora de interpretar la Biblia debemos de ser diligentes. 2 Timothy chapter 2, verse 15 says, "Study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que traza bien la palabra de verdad. So let's look at verse 5 for a moment here. I don't want to distract you from what your version says. What your version says is fine. Así que no quiero entrar a controversias, pero vamos a verlo. But Versículo it 5. does emphasize only one of the interpretations. Pero sí enfatiza solo una de las interpretaciones. All right. And I've heard arguments for both interpretations. And I've looked at this many times. Y vi otra vez el inglés y el español y vi algunas cosas que quizás cambien un poquito. And honestly, the commentaries they have different views. Y también vi unos comentarios con diferentes puntos. And the Greek language here doesn't really help much. Y aún aquí la palabra griega no ayuda mucho. So when I come to a difficult verse like this, I ask questions. Así que cuando yo vengo a versículos en veces difíciles como este, hago preguntas. I call them questions for interpretation. Y yo les llamo preguntas para interpretar. All right, now I'm going to read the verse in English. You will look at your Spanish. There is a difference. Lo voy a leer en inglés. Do ye think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Dice aquí, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. All right, now, so I'm going to add, we're just going to do a little exercise here, a little study ourselves. Un poquito de ejercicio aquí es para estudiar nosotros mismos. And maybe this can be an example for you as you come to verses that are more difficult than others. Y de repente eso te ayuda para ver cuando te encuentras con versículos difíciles. So I would ask this question. Where does it say this in the scriptures? Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura aquí? Because it's presented as if it's a quote. Porque está presentado como que estuviera declarando algo. He says, do you think the scriptures saith in vain? ¿Crees que dice aquí o pensáis que la escritura dice en vano? Now, there's no place in the Old Testament that fits this quote. Not exactly. Ahora, no hay otra parte de este versículo en el Antiguo Testamento que sea igual a esto. Mm-hmm.
The spirit that dwelleth in you lusteth to envy. Y dice aquí que el Espíritu nos cela. Now, clearly, this question is rhetorical. Claramente aquí esta pregunta es una pregunta retórica. We've seen this kind of question before. Hemos visto esta clase de pregunta antes. Those questions at the beginning of Romans 6 were all rhetorical. Incluso las preguntas que miramos allá en Romanos 6 son preguntas retóricas. There's only one answer that you can reasonably give. Regularmente solo una respuesta que puedes dar razonablemente. Paul asked that same kind of question in 1 Corinthians 6, verse 19. Y luego Pablo hace otras preguntas similares, por ejemplo, en Romanos 6:19. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? En 1 Corintios 6:19 dice también. What's the answer to that? No, I didn't know that. No, they know the answer to that. Yeah. ¿No sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y dice, bueno, ustedes saben la respuesta obvia, ¿cuál es? Of course, his point was, you're not living like you know this. Y Pablo lo que está diciendo, ustedes no están viviendo como si realmente lo supieran. So this is a rhetorical question meant to drive home to the heart a very important point. Y aquí Santiago hace una pregunta para realmente mostrar al corazón y hacer una pregunta bien puntual. Now, a second question then is, what does this mean by the spirit that dwells in you? Y luego la pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu nos muestra? And there are basically two directions or two options here. Y aquí nos dan dos opciones. A reference to the Holy Spirit who dwells in you. Y nos habla, quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. Or is talking about your human spirit that dwells in you. O está hablando del espíritu humano que mora en ti. All right. So that would be a fair question. Entonces, sería una pregunta justa. All right. Now, we know that the Spirit of God dwells in us. Ahora sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? So the question is this what James is referring to? Entonces la pregunta es, ¿en realidad Santiago quiso referirse a este tema? Well, there we have to look at the context. Bueno, debemos de ver el contexto. Well, in the context, it talked about your lusts in verses 1, 2, and 3. Entonces, en el contexto está hablando acerca de nuestras pasiones, versículo 1, 2 y 3. It talks about friendship with the world in verse 4. Está hablando de la amistad con el mundo, versículo 4. So all of that has been talking about the human problem. Entonces, todo esto está hablando de un problema del humano. The sin, the flesh that dwells in us. Y esto está hablando del pecado que mora en nuestra carne y en nosotros. So then it says, the spirit that dwells in us lusteth, and it uses the same word, the idea for lust, lusteth to envy. Y luego dice, o piensas que el Espíritu de Dios nos, en español dice, nos anhela celosamente. Earlier he talked about wars and fighting. Ha venido hablando de una guerra y peleas. Wanting to have things. La idea también aquí es de codiciar. To consume those things on our own lusts. Y nos consumimos en nuestras propias codicias. All of those are problems. Todos ha venido hablando de serios problemas. We are not to give in to those lusts. Y viene resumiendo, dice, no debemos de vivir de esa manera. Because they yield no good thing. They yield only problems and personal difficulties, broken relationships. Y la Biblia dice, and it hurts our walk with God.
Y no debemos de darnos a nuestras pasiones, al mundo, a ser codiciosos, porque afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestras relaciones y afecta también nuestra relación con Dios. So my interpretation is that this is referring to the human spirit that dwells in us, and it desires us to envy. Así es de que yo lo que pienso que este versículo habla es de que ese espíritu humano que mora en nosotros y que muchas veces nos lleva a ser envidiosos. Now, others, with good reason, think it refers to the Holy Spirit, who desires to have us for himself. Y por otro lado, tiene la interpretación que Dios nos cela hacia Él para que vivamos para Él. And I will say that both of these interpretations are possible. Y yo diría que ambas interpretaciones son posibles. And after going through all of this, Y después de pasar por todo este asunto, I realized that from a doctrinal standpoint, both interpretations can, it's one or the other, but they both have an element of truth about them. Ya. Y después de ver esto, en realidad ambas interpretaciones tienen un elemento de verdad en contraste o en concordancia con su contexto. Now, for our purposes here tonight, it doesn't really matter. Y para nuestro propósito aquí realmente no tiene que ver mucho. But I like to be careful, and I ask God to help me be correct. Pero a mí me gusta acercarme lo más posible a lo que es correcto y le pido a Dios siempre que me ayude a interpretar. And so each one of us has the privilege and the responsibility to very carefully study the Word of God. Así de cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de leer o interpretar cuidadosamente la Biblia. All right, so we'll move on from that. Así de que nos movemos de esto. Verse 6. Sigamos, we have like 5 minutes left, brother, so you know. We have like 5 minutes left, so you know. Yeah. 5 more minutes. Okay, on, verse 6. Yeah, go on. Verse 6. Versículo 6. He giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Notice in verse 6, it says more grace. Y termina diciendo, mira, he's given you grace. He has given you grace, and he wants to give you more. Y de lo que está hablando aquí, ya has sido salvo por gracia, ya tienes gracia y te quiere dar más gracia. See, that's real simple. Y te lo digo así, de una manera simple. There's no interpretive difficulty there. Y no hay una dificultad allí. God wants to give each of us more grace. Amen. I need more of that. Y Dios nos quiere dar más gracia. And why do we need more grace? ¿Y por qué es que siempre necesitamos más de eso? Because we need to grow more. Porque necesitamos crecer más. So we can worship God in spirit and in truth and serve him according to his will. Para que podamos crecer y servir a Dios en espíritu y en verdad y servirle bien. So that we can have more grace over and victory over our own lusts. No solo para servirle, pero sobre todo tener victoria sobre nuestras propias pasiones. Because we live under grace. Porque vivimos bajo la gracia. And we are to be a testimony of his grace. Y debemos ser testimonios para su gracia. And that's his provision and power to save sinners to the uttermost. Y esa es su provisión y también su poder para que otros puedan ser salvos aún más allá. Grace is God's great provision.
La gracia es esa gran provisión de Dios. God, by his grace, wants to grow us Dios, por su gracia, nos quiere ayudar a crecer for his glory. para su gloria. We said the heavens declare the glory of God. Dijimos, los cielos anuncian la obra de Dios, la gloria de But we Dios. are to do all things to the glory of God. Y también nosotros debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. We are to manifest his glory. Debemos manifestar su gloria. We're almost finished for tonight, but turn to 1 Peter chapter 2. Ya estamos terminando, pero al final lleguemos a Primera de Pedro capítulo 2. Verse 9. Versículo 9. It says, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. So God makes his provision for us so that we can show forth the praises of him who has called us. Así de que Dios nos ha adquirido para él, ¿para qué? Para que anunciemos a otros sus verdades. The Bible says we have a heavenly calling, La Biblia habla de que tenemos un llamamiento celestial, we have a holy calling, tenemos un llamamiento santo and we have a high calling. y tenemos un llamamiento alto. And we are pressing toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Y debemos estar siguiendo hacia el llamado, hacia la marca, hacia la meta, por el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amen. Amén. On this list of God's provisions, we've talked a lot about all of these. There's one more that I want to put some emphasis on when we meet again next week. En la lista que tenemos, ¿hay algo más de esto que quiero poner un poquito más énfasis en la lista de provisiones de próxima semana? And I would like to spend time on all of them, but I'm thinking of number 9 there, where it speaks about his church as God's provision for our spiritual growth. Pero también estoy pensando en el número 9, la iglesia. ¿Cómo es que Dios usa la iglesia y es necesaria para nuestro crecimiento espiritual? Now, from what I've heard, as you have done your verses, I've heard that you are able to do long, difficult verses. Y por lo que he visto, ustedes son capaces aún de memorizar versículos largos. That's good, because that's not easy. Es bueno porque eso no es fácil. So I've got a long, difficult verse for you. Así es de que ahora no tengo problemas en darle un versículo grande y difícil. Apunte. Chapter 4, verse 16. Ephesians. Ok. Efesios 4:16. Ephesians 4, verse 16. Efesios 4:16. Now, I have never memorized this verse. Ahora, yo nunca he memorizado este versículo. And so, if I'm going to give you the assignment, I have to do it myself also. Así de que si yo les voy a dar este versículo, también lo voy a hacer, me voy a esforzar en hacerlo yo. It's a long verse. Y para mí es un verso un poquito largo. But it's a great truth. Y aquí nos habla de una gran verdad.
and it emphasizes the importance of the church to each of us for our spiritual growth. Y esto habla de la importancia de la iglesia en cada creyente para poder crecer. We are important to each other in God's house. Y cada persona, si quiere crecer, debe reconocer su importancia en la casa de Dios. I gave you some ideas on how to memorize verses. Yo les di algunas ideas en cómo memorizar versículos. Read it out loud. Léelo en voz alta. Write it down a lot so that you've Escríbelo varias veces. seen it, hearing it, using your hand to write down the words. Así es de que dilo en voz alta, escríbelo con tu mano, eso te va a ayudar. If you can do this with someone else, it helps. Y si lo quieres hacer con alguien más, te ayuda. And then put it on a card that you can keep and review. O escríbelo en una tarjeta donde lo puedes tener y estarlo sacando y viendo. The more of your senses that you use, the more you will learn it. El hecho de que entre más sentidos uses, ojos, oídos, tacto. Seeing it, saying it, hearing it, writing it. I said that. Oh, you did? Okay. These special senses, so I went on. Now, here's another thing you can do, especially on these long ones. Y puedes hacer algo más, especialmente cuando es muy largo. Try singing it. Lo puedes tratar de hacer un verso y cantarlo, corito. You know, we all sing songs in church. Sabes, todos cantamos cantos en la iglesia. And some songs we sing a lot. Y algunos cantos los cantamos casi siempre, bastante. And I've gotten to the point where, with a lot of songs, I don't need the book. Y he llegado al punto que con varios himnos ya no uso el himnario. So we learn things by hearing them sung. We sing songs. Y hemos estado, sin darnos cuenta, hemos estado aprendiendo cómo cantando, oyendo. So try and put it to some good music. Así es de que también no le ponga reggaetón a estos cantos, a estos versículos, ¿verdad? Ponles buena música. Don't put it to rap. Ya, no le pones rap ni nada.